Hoy terminamos con la serie Mi Lugar Seguro. Ya llevamos un mes y medio más o menos en esta serie tan importante hablando del hogar. Y a ver, levánteme la mano, ¿cuántos han venido las últimas semanas a esta serie de Mi Lugar Seguro? Muy bien. Yo creo que Dios nos ha dado un paquete gordo y completo, lleno de principios que podemos aplicar para que nuestro matrimonio y nuestra familia sean bendecidos. Y yo le pido por favor que vayamos a escuchar otra vez los mensajes y a escarbar sobre todo lo que Dios nos ha compartido para poder bendecir a nuestra familia. Nosotros tenemos que aplicar la palabra de Dios, y si aplicamos la palabra de Dios, encontramos los resultados que la palabra de Dios nos promete, ¿verdad? Si escuchamos nada más, pues no va a generar ningún resultado, pero si creemos y obedecemos, entonces ahí es donde viene el cambio. Y yo creo que Dios está a favor de la familia y está a favor de tu familia y de mi familia, pero para eso hay que escucharlo, entenderlo y obedecerlo. Amén. Entonces hoy vamos a continuar con esta serie y hoy se termina, y el tema del día de hoy es muy importante y a lo mejor para ustedes va a ser un poco extraño de lo que vamos a hablar, pero la verdad es que lo que vamos a hablar el día de hoy es fundamental para que un hogar sea un lugar seguro. Entonces, cuando generalmente hablamos de familia, se escuchan palabras como amor, aceptación, cariño, ¿verdad? Se escuchan palabras como valor, etcétera. Pero el día de hoy vamos a ver una palabra que aparece ahí en la pantalla, que son límites. Diga conmigo límites. Eso, límites. Hoy vamos a hablar de límites, y los límites son fundamentales en nuestro hogar. Y yo hace un momento le dije que quizá esto iba a ser un poco extraño, porque uno dice, ¿por qué los límites van a hacer de mi hogar algo más seguro, verdad? ¿Por qué los límites van a beneficiar a mi hogar? Y déjeme decirle, son fundamentales para nuestra casa. Cuando nosotros establecemos límites, se establece un orden. Y si no establecemos límites, entonces ¿qué es lo que hay? Hay un desorden. Y hoy muchos hogares viven en desorden por no tener límites saludables en el hogar. Entonces necesitamos establecer límites saludables, y vamos a aprender eso el día de hoy. Entonces, a lo largo de este mensaje usted va a escuchar 4 ejemplos importantes bíblicos acerca de límites, y al final les voy a poner una lista de 10 límites para que usted pueda identificarse a lo mejor con alguno y diga, bueno, esto lo voy a aplicar esta semana en mi casa, ¿verdad? Pero bueno, antes de empezar con todo eso, yo quiero explicarle qué son los límites, y ahí viene en la pantalla. Los límites, y quiero que repita después de mí, son fronteras sanas. Los límites son fronteras sanas. Son fronteras sanas que nos ayudan a saber hasta dónde llega nuestra responsabilidad y dónde empieza la de los demás. Eso es un límite. Fronteras sanas que no nos permiten ir más allá, ¿verdad? Y que nos dicen cuál es mi responsabilidad, hasta dónde llega y dónde comienza la responsabilidad de otras personas. Entonces, los límites no solamente establecen la paz y la armonía en el hogar, sino que nos ayudan a conservar la paz y la armonía en el hogar. Por eso son fundamentales. Hemos visto muchas cosas importantes en la serie, pero los límites son vitales. Y Dios habla mucho acerca de límites en la Biblia. Entonces, son fronteras saludables. Diga conmigo, son fronteras saludables. Así que no se preocupe de que usted está haciendo algo malo, porque esa es una creencia equivocada que se tiene con los límites, que a la hora de establecer límites lo que estoy haciendo es que me estoy aislando o me estoy alejando de la gente. Eso no es lo que está sucediendo al establecer límites saludables, sino todo lo contrario. Estoy creando un lugar de protección para yo poder seguir amando sabiamente. Y ahorita vamos a ver más acerca de eso. Entonces, algo importante que necesitamos saber acerca de los límites, porque cuando escuchamos límites, luego pensamos en lo que viene ahí, fíjese. Cuando escuchamos límites, decimos, necesito ponerle límites a los demás, ¿verdad? Y a lo mejor ahorita que yo dije que vamos a hablar de límites, usted pensó, yo tengo que ponerle ese límite a él, a mi esposa, le tengo que poner límites a los demás. Y esa es una manera equivocada de abordar los límites. ¿Cuántos de aquí, levántenme la mano, pueden controlar el comportamiento de otras personas? Nadie, ¿verdad que no? ¿Cuántos pueden controlar la actitud de otras personas, las decisiones de otras personas, las palabras de otras personas? Nadie. Es imposible que usted y yo establezcamos límites para otras personas porque no podemos controlarlos.
Entonces, la manera correcta de abordar los límites viene ahí. Necesito ponerme límites a mí respecto a otras personas. Pero necesito ponerme límites a mí. ¿Por qué? Porque yo tengo la capacidad y además tengo la responsabilidad de controlar mis palabras, de controlar mi respuesta, de saber a qué me expongo, de saber cuándo me alejo, de saber cómo voy a hablar, de saber qué actitud voy a adoptar. Entonces los límites se establecen a mi vida respecto a otras personas y claro, también respecto a mi vida, ¿verdad? A mi propia vida. Pero esta es la manera correcta de abordar los límites. Necesito ponerme un límite a mí. Entonces, de una vez le comparto, y esto a lo mejor se lo voy a repetir en alguna otra ocasión en el mensaje, de una vez le digo que saliendo de este mensaje, yo no quiero que vaya con algún familiar de usted y le diga, te vengo a poner un límite. Porque de eso no se trata y así no funciona, ¿verdad? No vamos a ir con la esposa y decir, me dijeron que te pusiera un límite. No. Los límites nos los ponemos a nosotros mismos. Y no hay necesidad, si la gente se entera o no se entera, no pasa nada. Yo tengo que saber qué límite me voy a poner. Entonces, esta es la manera correcta de abordar los límites. Ahora, lamentablemente, muchos hogares viven sin límites saludables. Viven nada más respondiendo a las situaciones, respondiendo a las circunstancias. Y eso genera un descontrol y por eso hay muchas familias lastimadas el día de hoy y por eso se siguen lastimando hasta el día de hoy, por no establecer límites saludables. Entonces, aquí le voy a poner en la pantalla un ejemplo de cómo se ven algunas familias el día de hoy. Decimos sí cuando deberíamos decir que no. Y eso es algo muy difícil de escuchar. Pero yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí en nuestra relación con nuestra familia, en muchas ocasiones decimos sí cuando deberíamos de decir no, ¿verdad? Pero no queremos generar conflicto. Otro es evitamos ser honestos con nuestros sentimientos para no causar conflictos. No me levante la mano, pero ¿cuántos hemos estado ahí? Yo soy uno de esos, ¿verdad? Que mejor me quedo callado y no digo cómo me siento porque no quiero generar otro problema. Otra cosa. Asumimos responsabilidades que no nos corresponden, tratando de arreglar los problemas de los demás. Nadie diga amén. Pero yo sé que algunos dicen, híjole, como que me está describiendo a mí y a mi familia, ¿verdad? Y por último tengo ahí otro ejemplo. Permitimos comentarios o actitudes que nos hieren, pero guardamos silencio para no armar un lío. Y mientras nosotros no sepamos establecer límites, esa cosa va a seguir andando y andando y andando y los problemas van a continuar y continuar. Y es como si disfrazáramos el problema. Familia, ese es el problema, que disfrazamos el problema y decimos un día se va a controlar, un día se va. Y no, el tiempo lo que hace es que el problema lo convierte en un monstruo. No lo va a controlar, sino que lo hace un monstruo más incontrolable aún. Pero entonces nosotros tenemos la esperanza de que un día va a cambiar, pero mientras no, hay que aprender a establecer límites saludables. Y de esa manera nosotros vamos a poder bendecir nuestra vida y bendecir la vida de nuestros familiares. Entonces tenemos que aprender a construir esos límites. Fíjese, si no aprendemos a construir límites y si nosotros nos desenvolvemos en nuestra familia de esta manera, esto se presenta como una paz temporal. Hay muchos que tomamos la decisión de actuar de esta manera porque eso como que representa una paz temporal, pero realmente eso lo que significa son problemas a largo plazo. ¿Le ha pasado algo así? No voy a decir nada porque no, al rato se aliviana. Al rato no se alivianó nada, se puso peor, ¿verdad? Entonces no busquemos la paz temporal, busquemos la paz a largo plazo. Y para eso son los límites. Aquí en la pantalla viene algo interesante, dice: los límites no significan cerrar tu corazón, significan cuidarlo para que siga amando con sabiduría. No es aislarte y cerrar tu corazón, más bien es cuidarlo y protegerlo para que siga amando como debe de amar. Hay un proverbio que seguramente usted escuchó en alguna ocasión, que es Proverbios 4:23, que dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Así que por favor, dele un codazo a la persona que tiene a un lado y dile: vecino, a ver, no lo escucho, dígale: vecino, sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Ahora voltee con el otro vecino y dele un codazo y dígale: otro vecino, fuiste mi segunda opción. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón.
Familia, si no cuidamos nuestro corazón, es imposible relacionarnos de una manera sana con la familia. Si no protegemos nuestro corazón, ¿cómo vamos a ofrecer algo a nuestra familia saludable? Al contrario, le vamos a entregar cosas hechas pedazos. ¿Y cómo vamos a encontrar esa sabiduría? ¿Cómo vamos a cuidar nuestro corazón? Estableciendo límites. Necesitamos aprender a establecer límites. Entonces, hoy quiero hablar de varios ejemplos en la Biblia en donde se establecieron límites que beneficiaron a la familia, que beneficiaron a la persona en primer lugar, pero a la familia también. Y el primer ejemplo aquí viene en la pantalla. El primer ejemplo es el ejemplo de José. José y el límite que conduce a la reconciliación. Vamos a hablar de la historia de José. Y yo no sé, para todos los que conocen la historia de José, que yo sé que algunos de aquí la conocen muy bien la historia de José, estoy seguro que nunca la habías visto de la perspectiva que la vamos a ver el día de hoy. Y para los que no conocen la historia de José, pues les voy a hacer un rapidísimo resumen. Resulta que José era un muchacho, el menor de sus hermanos, tenía varios hermanos, muchos, y él era el favorito de su casa, era el favorito de su papá. Entonces eso hizo que la dinámica familiar fuera un problema. ¿Por qué? Porque él era el favorito y además tuvo varios sueños de parte de Dios en donde sus hermanos iban a inclinarse delante de él y en un momento iban a depender de él. Entonces él le cuenta esos sueños a sus hermanos y sus hermanos se ponen como locos, ¿verdad? Y dicen, sí, el favorito está diciendo que lo vamos a servir, ¿qué le pasa? Está loco. Y entonces los hermanos lo quieren matar. Lo agarran y se lo llevan lejos de su casa y lo quieren matar y están a punto de matarlos. Y entonces por ahí sale un hermano y dice, no lo podemos matar, o sea, eso es algo muy feo, ¿cómo vamos a derramar sangre de nuestra sangre, verdad? Claro que no, vamos a hacer algo mejor, vamos a venderlo como esclavo, ¿verdad? Y entonces lo venden como esclavo al pobre José y José va a dar como esclavo hasta Egipto, a la casa de un hombre llamado Potifar, que era como un oficial y tenía un rango importante en Egipto, y ahí va a dar como esclavo y dura varios años como esclavo. Y entonces él sufre el rechazo de su familia, de sus hermanos, él sufre violencia en la familia y él se va lejos de casa y él está siendo esclavo en otro país, en otro lugar, lejos de su padre que tanto lo amaba, y ahí está José. Bueno, José hacía las cosas de tal manera que Dios bendecía todo lo que hacía, eso dice la Biblia. Y bendecía tanto su trabajo que la casa de Potifar era bendecida. Pero llegó un punto en donde la esposa de Potifar le gusta al muchacho José y dice, oye, yo quiero que tú y yo tengamos algo que ver, ¿verdad? Y que nadie se entere. Pero José era como muy recto de corazón y él dice, yo no voy a meterme contigo, ¿verdad? Eres la esposa de mi jefe y además no voy a deshonrar a Dios. Y entonces la mujer arma un lío, le echa una mentira, echa mentiras de que la quería violar y desprestigia su nombre y entonces José va a dar a la cárcel, ¿verdad? Y en la cárcel dura varios años y ahí está en la cárcel y entonces él, me imagino que se pregunta, bueno, pues ¿qué está pasando conmigo? Y los sueños que tuve de parte de Dios, ¿qué onda? En donde yo estaba en una posición de liderazgo, aquí estoy en lo más bajo de la sociedad, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? Y entonces resulta que los sueños de Dios sí se hacen una realidad. Y después de que él está en la cárcel durante varios años y después de ser esclavo y después de ser maltratado por su familia, él pasa a ser el segundo al mando de todo Egipto. Resulta que él pudo descifrar un sueño que tuvo el faraón y el faraón se quedó maravillado y dijo, no hay nadie más sabio que tú, así que tú vas a quedar en segundo lugar al mando de toda esta nación y toda la gente te va a hacer caso a ti. Tienes grandes dones de administración, ¿verdad? Y entonces ahí está como gobernador de todo Egipto. Y llega una escasez tremenda a Egipto y a las naciones alrededor. Usted conoce el sueño que tuvo, ¿verdad? El faraón, en donde iban a venir 7 años de escasez. Pero entonces se anticipa José y durante 7 años junta alimento y lo conserva para poder tener esa bodega llena de alimento y sobrevivir 7 años. Y entonces las naciones alrededor en esas 7 años de hambruna van con José para comprar alimento. Y adivine quién fue a dar ahí con José a comprar alimento, sus hermanos. Entonces llega un momento, después de años de no verlos, en donde José se enfrenta a sus hermanos. Y él es el segundo al mando de Egipto. Y llegan sus hermanos y le dicen, oiga, señor, porque no lo reconocen, pues venimos a comprar alimento porque en nuestra nación no hay tampoco. Y José los reconoce y dice, ándale estos desgraciados. No, eso no dice. Él dice, ya sé quiénes son.
pero ellos no lo reconocieron. Y entonces él dice, no es cierto que vienen a comprar alimento. Lo que vienen a hacer es a espiar. Ustedes son unos espías y no les creo nada de lo que están diciendo. Y entonces los mete a la cárcel. Y ahí están en la cárcel y no, pero danos oportunidad y que no sé qué. Y en la cárcel los hermanos empiezan a platicar entre ellos y José está escuchando a lo lejos y los hermanos dicen, esto nos sucede por haber hecho lo que hicimos con José hace tantos años. Estamos recibiendo lo que merecemos. Hace años nos portamos tan mal y ahorita estamos recibiendo nuestro merecido. Por eso estamos aquí. Y entonces José escucha esas palabras y dice en la Biblia que se pone a llorar porque él dice, están reconociendo lo que hicieron mal. Ellos lo están reconociendo. Pero las palabras no son suficientes. José tenía que ver algo más, ¿verdad? Porque ¿cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo que las palabras se van? Así como se hablan, así se van. Hay que ver algo más que las palabras. Entonces él dice, yo tengo que ver algo más. Y les da una oportunidad. Les dicen, bueno, me dijeron que tenían un hermano menor que no está aquí. ¿Por qué no está aquí? Entonces, si quieren realmente venir a comprar alimento y que yo les crea su historia, tienen que ir por su hermano y traérmelo aquí. Y ese hermano se llamaba Benjamín, que era el hermano menor de toda la familia. Y entonces hacen ese trato y mientras los hermanos van por Benjamín, uno de esos hermanos se queda en la cárcel como para que pudieran cumplir con su palabra, ¿verdad? Como garantía. Y entonces se regresan todos los hermanos a la casa de su padre y le cuentan la historia. Y no, hombre, nos fue de la patada y casi nos meten a todos a la cárcel y ahí nos íbamos a quedar. Y dijo este señor que quiere conocer a Benjamín y si no conoce a Benjamín, no va a sacar a nuestro hermano de la cárcel y no nos va a volver a vender alimento. Y el papá dice, está loco. Ya perdí a José y ya perdí al otro hermano de ustedes que está metido ahí en la cárcel. No voy a perder a Benjamín. No, bueno, entonces no lo convencen. Pasa mucho tiempo, imagínense ahí el hermano en la cárcel, pues estos hermanos no vinieron nunca. Y pasa mucho tiempo y entonces se quedan sin comida otra vez y dicen, algo tenemos que hacer. Pues bueno, hay una condición, tenemos que llevar a Benjamín. Total, convencen al papá y van otra vez con toda la familia y ahora sí con Benjamín a Egipto. Se presentan ante José, nadie lo reconoce todavía y José les arma un banquete y todos cenan y bien a gusto y llenen sus costales de comida y váyanse mañana para su tierra, no pasa nada, ya les creo. Pero José le dice a uno de sus trabajadores, mi copa de plata, mi copa personal, la vas a guardar en el saco de alimento del hermano más joven, sin que nadie se dé cuenta. Está bueno. Y ahí la va y la mete, ¿verdad? Entonces a la mañana siguiente salen todos en sus camellos o sus burros, yo no sé qué usaban, y ahí van cabalgando, ¿verdad? Y a mitad de camino llegan los soldados de Egipto y dicen, oigan, alto, ustedes son unos ladrones. Se robaron la copa del señor, de nuestro jefe, ¿verdad? No, ¿qué te pasa? Claro que no. Y empiezan a trasculcar y pum, en la bolsa de Benjamín sale la copa de José. Y vámonos todos para atrás otra vez. Y entonces se enfrentan a José. Y aquí quiero que vea algo en la pantalla. ¿Cuál es el límite de José? Es un límite de confianza y de acceso emocional. A la hora de que él se enfrenta a sus hermanos, él no revela su identidad. Él no abre su corazón. Él no dice, hey, soy yo, les voy a dar otra oportunidad. Sino que él establece un límite y él dice, no voy a revelar mi identidad hasta que yo vea que realmente se arrepintieron. Hasta que yo vea que ya no van a actuar de la misma manera. Hasta ese momento voy a abrir mi corazón. Y entonces él necesitaba conocer dos cosas. Aquí viene en la pantalla. Necesitaba saber si existía algún sentimiento de arrepentimiento, si seguían siendo egoístas o violentos. Él necesitaba conocer eso. Y ya había escuchado en la cárcel a sus hermanos arrepentirse, pero no era suficiente. Y entonces cuando todos se regresan y ahí va Benjamín todo asustado porque él de que yo no agarré nada, ¿de dónde salió la copa, verdad? Y entonces José empieza a decir, a ti te voy a meter a la cárcel y vas a ser un esclavo por el resto de tu vida, por ladrón y no sé qué. Y entonces ahí sale un personaje llamado Judá, que era un hermano de ellos. Y Judá, déjeme le explico algo. Judá, para empezar, fue el que hizo el plan de vender a José. Fue Judá el que dijo, oigan, ¿saben qué? ¿Cómo ven si vendemos a José? No lo vamos a matar, pero vamos a venderlo, ¿verdad? Ese era Judá. Pero en este momento que Judá está viendo todo lo que está sucediendo y que Benjamín se va a quedar como esclavo para toda su vida, él dice, Señor, le dice a José, ponme a mí en su lugar. Yo quiero ser el esclavo.
No dejes que él sea esclavo, yo no voy a soportar eso. Y mi papá tampoco lo va a soportar. Yo quiero ser el esclavo, ponme a mí en su lugar, yo quiero ser el esclavo. Y levanta la mano y dice, yo me quedo en su lugar. Y ahí es donde José se da cuenta que las cosas son diferentes. Él había establecido un límite que decía, no voy a abrir otra vez mi corazón de par en par para que entren y me lastimen otra vez. Tengo que darme cuenta que ya cambiaron. Y ese fue el momento en donde José se dio cuenta que cambiaron. Y a partir de ese momento, José baja la guardia y revela quién es. Entonces quiero que me acompañe a leer un verso que viene en Génesis capítulo 45 del 4 al 5. Dice José, por favor acérquense, les dijo. Y entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. Y a partir de ahí la relación de José con su familia fue totalmente diferente. Y José nos está enseñando un límite muy importante, familia. Hay familias que se lastiman y se lastiman y se lastiman y se lastiman y se dañan y se dañan y se dañan y parece que no sabemos ni cómo controlar esa cadenita, ¿verdad? De que siempre nos lastimamos, ¿y quién lo va a detener? Hay que saber establecer límites. Ahí dice, pónganme la siguiente. Límites de confianza y de acceso emocional. Ahora, eso no significa cerrarse. Fíjese lo que hizo José, porque José no fue como que, ya no voy a confiar en ustedes, arréglenselas como puedan. No, sino que él a la hora de establecer el límite y que él dijo, voy a tener cuidado, eso fue lo que hizo, voy a tener cuidado y mientras tengo cuidado voy a provocar la sanidad, voy a provocar algo, voy a provocar una situación, voy a provocar algo que evidencie el error que ellos hicieron y que recapaciten, agarren la onda, ¿verdad? Ese fue el límite que él estableció. Y yo creo que muchas de las familias que estamos aquí, muchos miembros de familia necesitamos aprender esto. No es cerrar nuestro corazón. ¿Cuántos, y no quiero que me levante la mano, pero cuántos han sido constantemente lastimados por un miembro de su familia? Y parece que por la bandera que nosotros ondeamos, ¿verdad? De ser cristianos, parece que por esa bandera tenemos que abrir nuestro corazón cuantas veces sea necesario. Y por eso siguen lastimando. Pero José nos enseña a establecer un límite, de decir yo voy a cuidar mi corazón, porque si mi corazón es lastimado no puedo ofrecer nada bueno. Tengo que cuidarlo, tengo que darme cuenta de que ya cambiaron las cosas para poder otra vez abrirlo y bendecir a la familia. Y entonces tenemos que aprender eso. Su límite permitió una reconciliación real, duradera. Ese límite fue lo que permitió. Yo no sé qué hubiera pasado, pero yo supongo que si él en el momento que lo hubieran visto, ¿verdad? De, José, eres tú, a lo mejor las cosas hubieran sido diferentes. Algo tenía que pasar para que ellos recapacitaran, agarraran la onda y dijeran, tenemos que hacer las cosas de una manera diferente. Y hasta ese momento, José bajó la guardia. Yo no sé si tú necesites establecer este límite. Seguramente no te ha pasado lo mismo que le pasó a José, ¿verdad? Que lo vendieron como esclavo y luego fueron a dar a la cárcel. Pero seguramente sí has experimentado rechazo en la familia. Y has experimentado palabras en tu contra, juicios en tu contra, falta de cariño, te han lastimado, etcétera. Y tú tienes que aprender. Establecer límites no es algo malo. Establecer límites es cuidar tu corazón para que cuando llegue el momento tú tengas la capacidad de amar como Dios te ha pedido que ames. Eso es lo que nos enseña la historia de José. Está difícil, ¿verdad? Pero es necesario. Hay otro límite que podemos aprender y viene aquí en la pantalla. Un límite que nos enseña el Señor Jesús. Y el Señor Jesús nos enseña los límites que honran a nuestro Padre Celestial. Ahora, antes de hablar de este límite, yo quiero decirle que Jesús era un hombre de límites, era un hombre determinado, era un hombre consciente de hasta dónde llegaban sus responsabilidades y dónde comenzaban la de los demás. Y durante toda la historia que tenemos registrada de su Biblia en la vida, uno puede darse cuenta de los límites que él establecía. Él era un hombre de límites, pero en esta ocasión vamos a ver uno muy importante. Y este límite tiene que ver con propósito y prioridad espiritual.
Propósito y prioridad espiritual. Y yo creo que la mayoría de las personas que están en este lugar han sido afectadas en el área que ahorita vamos a ver. Así como también en la primera, en la de José. En esta también hemos sido muy afectados. Entonces resulta que Jesús está en su ministerio, ¿verdad? Está predicando y en una ocasión con sus discípulos llega a una casa. Y él con sus discípulos entra a esa casa y se establecen en la casa y una multitud se pone a su alrededor y empieza a compartirles cosas muy duras, ¿verdad? Y entonces él está haciendo lo que debe de hacer. Él está cumpliendo con su propósito. Él está compartiendo, él está enseñando, él está trayendo luz. Él sabe que está haciendo lo que tiene que hacer. Y entonces en ese momento en donde él está compartiendo, algo entra en escena. ¿Y sabe quién es el que entra en escena? Su familia. Fíjese lo que viene aquí. Está en Marcos 3, él estaba predicando y su familia. ¿Y quién era su familia? Su mamá y sus hermanos entran en escena. Y dice la Biblia que entran en escena de una manera muy interesante. Ellos llegan a ese lugar y se dan cuenta que Jesús está predicando y dicen, yo no sé quién dijo, ¿verdad? Pero me imagino que la mamá fue la que dijo, háblenle a Jesús y dígale que venga para acá porque queremos hablar con él. Y Jesús está en medio de un sermón. Pero su familia fue y dijo, háblenle a Jesús porque queremos hablar con él. Tráiganlo aquí. Pero está predicando, no me importa, tráiganlo aquí, ¿verdad? Ahí están toda la familia afuera esperando que Jesús salga. Hay personas que son expertos en la Biblia que mencionan que este episodio en la vida de Jesús es algo muy interesante porque lo que quería hacer la familia era detener a Jesús. Como él estaba causando mucho revuelo en la sociedad, ¿verdad? Y mucha gente lo veía como una persona conflictiva. Estas personas dicen que la familia lo que querían hacer era detenerlo y decirle, basta, vámonos a casa porque te estás poniendo bien, bien duro, ¿verdad? Vámonos. Eso no lo registra la Biblia, pero eso es lo que dicen ellos. Y entonces ahí está Jesús predicando. Y entonces le dicen a Jesús, a alguien por ahí en el montón, ¿verdad? Jesús, afuera está tu mamá y tus hermanos y dice que salgas a platicar con ellos. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Una respuesta muy interesante, que para muchas personas, porque yo he escuchado eso, para muchas personas quizá puede verse como una falta de respeto y quizá puede verse como una deshonra, pero yo lo veo de una manera totalmente diferente. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Me voy a quedar aquí. Pero tu mamá y tus hermanos están. Me voy a quedar aquí. Y la respuesta que sigue después de eso, fíjese lo que es. Marcos 3, 34 y 35. Y entonces Jesús miró a los que estaban sentados a su alrededor y dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y se quedó ahí. Y yo no sé si siguió predicando durante media hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Yo no sé cuánto tiempo se quedó ahí, pero él estableció un límite. Y ese límite era, no voy a ceder a la presión familiar cuando se trata de mi propósito y de mi fe. No voy a ceder a la presión familiar cuando se trata de mi propósito y de mi fe. Ya sé que son mi familia. Sé que son mis hermanos, sé que quizá tienen algo importante que decirme, pero primero es lo primero. Y mi Dios y mi propósito es lo primero. Y ahí se quedó. Ahora, familia, ¿por qué esto es importante y relevante para nosotros? Porque yo estoy seguro que casi todos, o si no es que todos los que estamos aquí, hemos tenido presión familiar para dejar a un lado nuestra fe y ceder nuestro propósito. Palabras como, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Por qué vas tan seguido? ¿Ya fuiste el domingo? ¿Por qué vas a ir otro día entre semana? ¿De qué funciona que ores todos los días y las cosas siguen igual? Y hay presión familiar. Y lamentablemente muchos cristianos ceden ante la presión familiar. ¿Sabe por qué? Porque no queremos conflicto. Yo no quiero tener conflicto con mis hermanos, con mi mamá. Yo no quiero tener conflicto. Así que si lo que me va a privar o lo que va a detener un conflicto es que yo no vaya a la iglesia, pues prefiero no ir a la iglesia para no tener conflicto con ellos. Y Jesús nos está enseñando algo diferente. Él estableció un límite y él dijo, no voy a ceder a la presión familiar cuando se trata de mi fe y de mi propósito. Primero es lo primero. Y tú tienes que aprender eso el día de hoy. No puedes ceder ante la presión familiar.
Y yo te dije que mucha gente toma esto como una falta de respeto, ¿verdad? De que, ay, ¿qué le pasa? ¿Por qué no le hizo caso a su mamá, verdad? Es una deshonra. Déjeme le cuento algo que aprendí yo hace algunos años. Yo era soltero todavía y a mí siempre me ha gustado mucho la iglesia. A mí me encanta la iglesia. Este es mi ecosistema, es mi ambiente. Yo estoy feliz en la iglesia, conviviendo con todos ustedes, porque pues todos somos la iglesia, ¿verdad? Me encanta la iglesia. Y desde muy chiquito yo me metí a servir a la iglesia y yo he estado apasionado por servir en la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces yo me perdí de muchas reuniones familiares por servir en la iglesia. Hubo veces que no fui a algún viaje de vacaciones porque el domingo yo quería servir en la iglesia. Y yo ahí estaba sirviendo y sirviendo y sirviendo. Entonces una ocasión mi mamá se acercó conmigo y me dijo, ¿por qué tanto? Basta ya, ¿verdad? Basta. Y yo le dije, y esto suena fuerte, ¿verdad? Pero yo le dije, mamá, no te voy a hacer caso. Y ahí es donde la gente dice, ¡qué deshonra! Pero espéreme tantito, le voy a explicar. Le dije, mamá, no te voy a hacer caso. Porque si yo cumplo mi propósito, si yo hago lo que debo de hacer, realmente estoy honrando tu vida. Si yo sigo mi propósito al pie de la letra y hago lo que debo de hacer, a pesar de que vaya en contra de algo que tú quieres para mí en este momento, estoy honrando tu vida. Y mi mamá lo entendió en ese momento, ¿verdad? ¿Verdad que ahí cambian las cosas? Yo no sé por qué la familia mete tanta presión a nosotros en venir a la iglesia y en servir y en pasar tiempo en la iglesia. Si cada uno de los que venimos y servimos a la iglesia, al venir estamos honrando a nuestra familia y estamos creando la oportunidad de que nuestra familia sea bendecida. Yo no sé por qué nos ponen tanto alto y nos dicen, ¿para qué vas tanto a la iglesia? Como si fuera algo malo, si es de lo mejor que pudiéramos hacer. No estamos yendo a un antro a bailar, no estamos yendo a la discoteca, no estamos poniéndonos borrachos, estamos yendo a la presencia de Dios a servirlo. ¿Cuál es el problema? Pero Jesús estableció un límite y dijo, si se trata de mi propósito y de mi fe, yo no voy a complacer a las personas, estoy aquí para honrar y bendecir a mi Padre. Y al hacer eso estoy honrando a mi madre y a mi familia. Y así usted y yo también. Cuando cumplimos nuestro propósito, estamos honrando a nuestra familia y estamos creando una bendición para la familia. ¿Usted cree que fue bonito para María haber colgado a Jesús en la cruz? Ella hubiera deseado que Jesús no estuviera colgado ahí, pero cuando Jesús se colgó en esa cruz para morir por todos nosotros, estaba honrando también a su madre, porque estaba cumpliendo su propósito. Y así cada uno de nosotros, familia, no cedas ante la presión. No es desobediencia, no es deshonra, es todo lo contrario, es bendición para los que amamos. Y a medida que tú vienes a la iglesia y sirves y te involucras y te comprometes más y más y más con Dios, tu familia es bendecida. Entonces, ¿por qué cedemos ante la presión? Eso fue lo que dijo Jesús. Todo el que hace mi voluntad, realmente ellos son mi familia. Todo el que hace la voluntad de mi Padre, realmente ellos son mi familia. Entonces el límite de Jesús nos enseña a honrar a Dios. Nos enseña a que honrar a Dios viene antes que complacer a las personas. Honrar a Dios viene antes que complacer a las personas. Y tal vez en ese momento de que no, yo voy a ir a servir. Yo voy a ir a servir, la iglesia es importante para mí, mi Dios es importante para mí. ¿Sabe qué va a pasar ahí? Se va a generar un pequeño conflicto, pero a la larga va a venir una bendición para la familia. Estoy seguro de eso, porque yo lo he vivido. Fíjese lo que dice Pablo en la carta a Gálatas capítulo 1 verso 10. Dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, yo no sería un siervo de Cristo. Y cada uno de nosotros tiene un propósito principal y un objetivo principal establecido por Dios, que es agradarlo a Él. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña Jesús? Cuando se trata de mi propósito y de mi fe, no voy a ceder ante la presión familiar. Les voy a enseñar lo que verdaderamente importa: servir a Dios.
Muy bien, yo sé que para varios de ustedes eso es tremendamente importante en este momento y espero que aprendamos a establecer ese límite. Punto número 3, vamos a hablar del punto número 3, el valor de decir la verdad. Y ¡ay, híjole! Esto se está poniendo más caliente cada vez. En esta parte del valor de decir la verdad, híjole, yo batallo aquí, ¿verdad? Y a mí me ha costado mucho ir en contra de mí mismo para poder ser una persona que habla la verdad cuando debe de hablarla. Y déjenme le explico, este límite nos habla de la comunicación. El tipo de límite es un límite en la comunicación. Entonces, en muchos hogares los conflictos se esconden bajo la alfombra. Y parece que nadie quiere decir la verdad de lo que está sucediendo en el ambiente familiar porque no quieren generar más conflicto. Y entonces todos se hacen de la vista gorda y no pasa nada y ya se resolverá en algún momento. Y eso no sucede así, familia. Todos nosotros sabemos que si no se resuelve algo, ese algo crece, crece y crece hasta que nadie lo puede controlar. Y entonces este límite nos enseña a hablar la verdad. Con amor definitivamente, pero hablar la verdad y decir esto es lo que está pasando, familia. Y yo sé por qué nosotros hemos cedido a quedarnos callados, porque eso me pasa a mí, o me pasaba, ¿verdad? ¿Para qué voy a hablar si nadie me hace caso? ¿Para qué voy a hablar si se genera un problema? ¿Para qué voy a decir esto si no me van a entender? ¿Para qué voy a decir si nunca me ponen atención? ¿Para qué voy a decir? Y entonces el miedo y la preocupación de qué va a pasar nos hace no decir la verdad. Y mientras no digamos la verdad, la familia está en peligro. Y tenemos que aprender a establecer un límite que dice yo no voy a callarme, sino que voy a hablar la verdad en amor. Yo no voy a callarme, necesito expresar lo que necesito expresar. La gente, dice aquí, prefiere callar antes que confrontar. Pero el amor verdadero enfrenta lo que hace daño. El amor verdadero enfrenta lo que hace daño. ¿Cuál es el problema? Que la verdad duele. Levanten la mano a los que le ha dolido algo de verdad en la familia, ¿verdad? De que, oye, te tengo que decir algo y dicen algo y, uy, ¿verdad? La verdad duele. Pero el amor, el verdadero amor, enfrenta lo que hace daño. Entonces le quiero poner un ejemplo que seguramente usted lo va a entender. Imagínese que la casa se está incendiando, ¿verdad? Y la casa se está quemando y parece que nadie ve que se está quemando y todos se hacen de la vista gorda. Y ahí están las llamas y nadie está viendo, ¿verdad? Y todos se hacen de la vista gorda hasta que sale uno valiente que dice, ¡eh! La casa se está quemando. Y voltean los miembros de la familia y dicen, ¿qué te pasa? ¿Por qué hablas así de nuestra familia? ¿Qué se te metió a la cabeza? ¿Por qué estás diciendo esas cosas de nuestra familia? Se está quemando la casa. Esa es la realidad para muchas familias el día de hoy. El valiente que levanta la voz y dice, esta es la situación familiar. Todo el mundo voltea a verlo y dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué hablas así? Claro que no. Pero necesitamos ser valientes y hablar la verdad, pero con amor y con gracia. Y para eso necesitamos la ayuda de Dios, que nos dé la gracia y la verdad para hablar lo que tenemos que hablar. Pero esa es la verdad para muchas familias. El primero que levanta la mano ya no la vuelve a levantar porque parece que todo el mundo lo ve mal. Y necesitamos escuchar también la verdad con madurez y decir, esto es lo que está pasando en la familia. Ya lo había visto, pero me estaba haciendo el loco. Ya lo había visto, pero creí que podía seguir con mi vida así. Necesitamos hablar la verdad. Y entonces hay un ejemplo que no necesariamente es de una familia, pero que sí nos enseña lo que produce la verdad en una persona y en un contexto de relaciones. Hay una historia del rey David y del profeta Natán que seguramente todos ustedes conocen. David, el hombre conforme al corazón de Dios, tuvo un capítulo muy oscuro en su vida. ¿Se acuerda cuál es? Que él estaba en el palacio descansando cuando debería de estar peleando en la guerra. Y ahí estaba en su palacio mientras su ejército estaba peleando lejos y se asoma en su balcón y ve una muchacha bañándose en el lago, ¿verdad? Y él dice, ay, qué guapa está esa muchacha, la quiero para mí. Y entonces va por ella a que la traigan al palacio, se entera que está casada, pero no le importa, se mete con ella y después de algún tiempo se enteran que están esperando un bebé y esta mujer le dice, no es de mi esposo, el bebé es tuyo, porque mi esposo está peleando tu guerra allá y ni siquiera ha estado con él.
Y él dice, ¿qué voy a hacer? Me metí en problemas, ¿verdad? Y entonces, después de un montón de intentos para solucionar esta cosa, resulta que va y mata al esposo de esta mujer. Y después de haber cometido adulterio y después de haber cometido asesinato, él parece que está con su conciencia muy tranquila y pasa un largo tiempo creyendo que no hay ningún problema y ninguna consecuencia. Y él está viviendo tranquilo, ¿verdad? Aunque yo creo que por el interior estaba viviendo un infierno. Pero en el exterior él estaba haciéndose de la vista gorda, ¿verdad? No pasa nada. Mientras nadie sepa la verdad, no pasa nada. Mientras nadie venga y me diga la verdad, no pasa nada. Yo puedo continuar con mi vida. Pero se estaba generando algo fuerte en su interior hasta que Dios dice, este muchacho nunca va a agarrar la onda por sí solo, tengo que mandar a alguien a que le diga. Y ese es el profeta Natán. Y entonces Natán es ese hombre valiente que expresa lo que nadie tiene el valor de expresar. Natán es ese hombre valiente que habla lo que nadie se atreve a hablar. Y llega con David y le cuenta una parábola muy interesante en donde le dice, oye, había un muchacho con una ovejita. Y solo tenía una ovejita y la cuidaba todo el tiempo y era su amada, ¿verdad? Su mascota amada. Y había otro señor que tenía muchas ovejas. Y entonces a este señor se le ocurre hacer un banquete, pero en lugar de usar una de las muchas ovejas que tiene, va con el que tiene solamente una y le quita esa una y a esa una la sacrifica y se la avientan para cenar. ¿Qué opinas de eso, David? Y David dice, ese hombre merece la muerte. ¿Y sabe qué le dijo Natán? Ese hombre eres tú. La verdad duele. Estoy seguro que David no se imaginaba por dónde iba Natán, ¿verdad? Porque Natán con mucha gracia y mucha sabiduría iba así para llegarle justo al corazón y decir, esta es la realidad de las cosas. Así está tu condición en este momento. Y fue a partir de escuchar la verdad en donde David empieza a experimentar una restauración porque empieza a arrepentirse. Y esta historia nos enseña, familia, que la verdad puede restaurar a nuestra familia, a un miembro de una familia, pero necesita haber un Natán valiente que diga, yo voy a expresar la verdad con valentía. Es un límite que dice, no me voy a quedar callado. Yo no me voy a quedar callado, yo voy a expresar la verdad y le voy a pedir a Dios que me ayude a decirla con amor y con sabiduría y con gracia. Para que el ambiente familiar cambie, para que la relación con mi familiar cambie, para que la condición de mi familiar cambie o para que mi propia condición cambie y me ayuden mis familiares. Eso también es hablar la verdad. Familia, estoy sufriendo, no sé qué hacer. La verdad duele, pero la verdad es la que nos conduce a poder tener sanidad y restauración. ¿Y sabe por qué hay familias que siguen batallando con el mismo problema y el mismo problema? Porque todo el mundo se hace de la vista gorda como si nada pasara. Y porque todo el mundo prefiere quedarse callado para no generar un problema, pero necesita haber en tu familia un Natán. Y yo espero de verdad en Dios en que tú seas ese Natán. El que tengas el valor y el coraje de decir, yo voy a expresar la verdad. No importa si me ignoran, no importa si se genera un conflicto momentáneo, tengo que hablar la verdad, porque quiero bendecir a mi familia. Tenemos que salir de esto. Eso es algo complicado, déjenme le digo, personalmente es algo dificilísimo. Porque yo soy de los que digo, mejor me quedo callado. Pero he descubierto últimamente el poder de la verdad. Realmente trae sanidad a nuestra familia. Entonces, si queremos ver un cambio en nuestra familia y generar un lugar seguro, tenemos que establecer el límite de no me voy a quedar callado. No voy a hacerme de la vista gorda. Tengo que expresar la verdad. Eso nos enseña la historia de David y de Natán. ¿Qué tipo de límite es? Es el límite de la comunicación. Hay un proverbio muy importante que es Proverbios 27:5 y dice así: una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Entonces la verdad es incómoda, pero es el inicio de la restauración. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ay, como que los noto ahí, ¿verdad? Ya llevamos el ejemplo de José, un límite que él estableció para un acceso emocional, ¿verdad? Ya vimos el ejemplo de Jesús, un límite que él estableció en donde él dijo, mi prioridad es mi fe y mi propósito. Y acabamos de ver un límite que habla de comunicación en donde debemos de decir, no me voy a quedar callado, tengo que expresar la verdad con amor para beneficio de mi familia. Ahora vamos a ver el último. Y este último también es importante.
Dice así: los límites personales. ¿Por qué debemos decir que no? ¿Por qué debemos decir que no? Y este límite, este tipo de límite es un límite interno de prioridad. Ahora, si usted está de acuerdo conmigo, la vida nos invita a estar ocupados, a completar, a responsabilizarnos más y más y más, a cumplir esas responsabilidades, estar ocupados más y más y más y más. Y así nos está acostumbrando esta vida cada vez más, a estar más ocupados. ¿Sabe quién es el que sufre? En primer lugar, el que sufre es uno, ¿verdad? Por llevar ese estilo de vida. Pero después el que sufre es la familia. Y este tipo de límite de prioridad es un límite interno que tenemos que ponernos a nosotros mismos, pero a nuestra agenda personal. Aprender a decir no, aprender a decir basta, aprender a decir hay cosas más importantes que esto, aprender a decir eso es un límite que tú y yo tenemos que establecer, porque si no vamos a sufrir y jamás vamos a poder construir un lugar seguro en nuestra familia. Vivimos corriendo, haciendo, cumpliendo, pero olvidamos a los que más amamos. Y familia, déjame te digo algo. Esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. 70 años son los que se le conceden a un hombre. 70 años, y a los muchos, dice Moisés, a los que más mejor les va, 80. Son tan poquitos años para estar enfocados en cosas que no valen la pena. Y yo sé que hay por ahí una idea que dice, ya tendré tiempo. No, ya habrá tiempo. Ahorita tengo que terminar esto, ahorita tengo que enfocarme en esto, ahorita tengo que responsabilizarme en esto, ahorita tengo que completar, bla, bla. Ya habrá tiempo para mi familia. El tiempo pasa así. Y hay veces que estamos más enfocados en cosas importantes. Sí, yo no estoy diciendo que no son importantes, el trabajo es importante. Y con esto no te estoy diciendo que no seas responsable en tu trabajo. Sé responsable en tu trabajo definitivamente, pero establece un límite. Que diga, hasta aquí. ¿Hasta aquí? ¿Qué les estoy ofreciendo a mi familia después de todo esto? Las obras. Y tenemos que aprender a decir que no a muchas cosas en nuestra vida. En lugar de jugar un juego con nuestra familia, un juego de mesa, ¿verdad? En donde todos estamos compartiendo un momento en la tarde, noche. ¿Sabe qué preferimos? Preferimos prender la tele y satisfacer nuestros deseos. Y decimos, ya habrá tiempo. Ya habrá tiempo. Y el trabajo también es un problema. Y las responsabilidades de la casa también es un problema. ¿Y saben quién están abandonados? Los que más amamos. Entonces este límite es muy importante. Aprender a decir que no, que es una de las cosas más difíciles. Hasta aquí llega esto. ¿Sigo teniendo trabajo? Pues sí, sigo teniendo trabajo. Mañana continúo. Ahorita es tiempo para mi familia. ¿Sigo teniendo responsabilidades en casa? Pues ahí se van a quedar. Ahorita es tiempo para mi familia. ¿Sabe? Yo quiero dejar un legado en mi familia. Y con esto de dejar un legado en mi familia no estoy hablando de alguna herencia. Estoy hablando de un legado que yo quiero sembrar en ellos y dejar en ellos, ¿verdad? Sembrar en mis hijos, en mi esposa. ¿Cómo voy a dejar un legado si no paso tiempo con ellos? Es imposible. Tenemos que aprender a decir que no a muchas cosas en nuestra agenda. Entonces hay una historia en la Biblia que ahí viene, de Marta y María en Lucas capítulo 10, en donde Jesús va a la casa de Marta. Y Marta tiene a su hermana María. Y entonces Jesús llega y Marta dice, wow, vino Jesús, ¿verdad? Y tenemos que hacer algo para servirlo y servir a los invitados. Y entonces Marta está ahí haciendo todos los preparativos, enfocada en lo que tiene que hacer, en la comida, en las bebidas, en que todo esté listo, y está toda abrumada haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Y ve a su hermana María sentada por ahí con Jesús platicando y pasándosela muy bien. Y se enoja Marta, ¿verdad? Y entonces va con Jesús y le dice, oye, ¿qué onda? ¿No le vas a decir que se ponga a hacer algo mientras yo estoy aquí enfocada haciendo todo lo que se tiene que hacer? Y Jesús le responde de una manera bien bonita. Fíjese lo que dice. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse.
Y María la ha descubierto y nadie se la quitará. Eso es una gran lección de aprender a establecer el límite de decir no. ¿Había cosas que hacer en la casa? Sí. ¿Qué necesitaba hacer Marta? Ahorita eso no es importante. Ahorita lo importante está ahí sentado y es Jesucristo. Y tengo que estar ahí. Lo otro después puede salir. Alguien más puede llegar o a lo mejor nadie llega, pero eso no es lo de importancia. Lo de importancia es estar con Él. Y así nos pasa a nosotros. Por no decir no a muchas cosas, y soy el primero que levanta la mano, por no decir no, no saber decir no, nos estamos perdiendo de algo tan especial como Cristo Jesús. Y número 2, nos estamos perdiendo de algo tan especial como nuestra familia. Por enfocarnos en nuestra agenda, en las cosas que se tienen que hacer, en las cosas que tienen que salir. Y le vuelvo a repetir, eso es importante, definitivamente lo es. Pero ¿qué es más importante? En estos 70 años que nos conceden de vida, debemos de enfocarnos en lo importante. ¿Sabe? El día que faltemos al trabajo, por alguna razón, somos gente reemplazable. En media hora consiguen a alguien y ocupa el lugar. Y en la familia, ¿quién va a ocupar tu lugar? Entonces tenemos que aprender a decir no, hasta aquí. He cumplido, voy bien, pero hasta aquí. Porque lo más importante me está esperando. Lo más importante es mi familia. Y esa es la lección que aprendemos de Marta y María, ¿verdad? La preocupación y el afán por hacer y hacer nos hace perdernos lo más especial. Entonces, familia, está duro, ¿verdad? No puedes dar amor y cariño si estás emocionalmente agotado. Y si queremos construir un lugar seguro en donde nosotros estamos dando y ofreciendo amor y cariño, tenemos que estar bien. Tenemos que aprender a decir no. 4 ejemplos vimos en este mensaje de límites. A lo mejor te pudiste identificar con uno, a lo mejor no. Yo espero que sí te hayas podido identificar con uno. Pero si no, te voy a poner aquí 10 rápidamente para que tú sepas más o menos qué límite establecer, y a lo mejor puedes establecerlo hoy mismo y decir: yo quiero mejorar mi relación familiar y quiero edificar mi casa como un lugar seguro. Entonces vamos a ver en la pantalla 5 y luego 5 rápidamente. Aprender a decir no sin sentir culpa. Decir no no significa que no ames, significa que te estás cuidando para seguir amando. No participar en conversaciones que solo traen crítica y chisme familiar. ¿Sabe? Hay un momento en casa, en algunas familias, en donde en la mesa es el lugar indicado para chismear de los demás. Entonces uno tiene que decir un límite, ¿verdad? Mientras estamos aquí no vamos a hablar de nadie. Vamos a disfrutar. Número 3, no responder con gritos o insultos. Aunque otras personas lo hagan, tú eres el que elige mantener la paz. Recuerda que los límites nos los ponemos a nosotros mismos, no se los ponemos a los demás. Eso es imposible. Tú eliges traer paz, definir tiempos de descanso en la familia. Por ejemplo, usted puede establecer un límite y decir: a las 8 de la noche todo el mundo apaga sus celulares, vamos a divertirnos con algún juego, ¿verdad? Número 5, no aceptar la manipulación emocional. Hay frases como: si me amaras, harías esto. O si tú siempre me fallas, siempre sales con lo mismo. Y esas cosas son para manipularnos, y uno puede decir: no voy a permitir que esas palabras me manipulen, ¿verdad? Estableces un límite. Número 6, establecer reglas claras en casa. Ejemplo: aquí todos nos perdonamos, aquí todos nos amamos, nos damos segundas oportunidades, aquí hablamos de las fortalezas que tenemos, aquí nos apoyamos, aquí protegemos nuestros sueños, etc.
Número 7, no asumir responsabilidades que no nos corresponden. Eso no significa que no apoyemos. Podemos apoyar, pero no debemos de resolver lo que otras personas deben de resolver. Cuando nosotros resolvemos lo que alguien más tiene que resolver, estamos rompiendo el proceso que quizá Dios quería que pasara. No debemos de hacer eso. Cuidar tus finanzas personales, porque hay gente que se desvive por tratar de apoyar a alguien y eso perjudica sus finanzas personales. Aguas. Poner límites en el uso del tiempo y la tecnología, eso está más que claro. Perdonar, pero cuidar que no se repita el daño. 10 ejemplos, hay muchísimos más. Todos nosotros tenemos casos diferentes en nuestra familia y eso nos lleva a pensar que todos nosotros necesitamos diferentes límites en la familia. Así que hoy lo que necesitamos es decirle a Dios: Señor, dame sabiduría para saber qué límites establecer en mi casa y poder generar, crear, edificar ese lugar seguro en mi hogar. Quiero cuidar mi corazón. ¿Recuerda el proverbio? Sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Porque si está desprotegido, lastimado, ¿qué vas a ofrecerle a la familia? Entonces necesitamos establecer límites. Y por último dice aquí la pantalla: establecer límites no es egoísmo, es mayordomía del corazón. Y así se llama este mensaje, la mayordomía del corazón. Les voy a pedir algo. ¿Cómo ven si me acompañan poniéndose de pie? Como dicen por ahí, se tenía que y se dijo. Mire, yo encuentro en la Biblia bastante sabiduría para nuestras vidas y para nuestras relaciones, ¿verdad? Y si vemos las historias de las personas en la Biblia, vamos a descubrir qué tipo de límites establecieron. Porque Dios es un Dios de límites para protección. Recuerde que un límite es una frontera saludable, no es algo dañino, no es aislarnos, es cuidarnos para bendecir a nuestra familia. Entonces yo quiero que el día de hoy usted pueda cerrar sus ojos. Si está con su familia, pues dele la mano a su familia, abrácense entre familia. Yo quiero orar por ustedes. Gracias, Dios, por tu presencia en este lugar. Y gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra es tan clara, Señor, y en tu palabra encontramos sabiduría para vivir. Y el día de hoy, Señor, eso es lo que te pedimos. Danos sabiduría para saber relacionarnos con los miembros de nuestra familia. Hoy, Padre, te pido en el nombre de Jesús que nos llenes de tu Espíritu Santo y que nos des de tu sabiduría para saber qué límites establecer en casa. Quizás hasta el día de hoy siguen problemas, siguen circunstancias en casa y quizá es porque no hemos aprendido a establecer un límite saludable. Hoy, Señor, danos la convicción, la sabiduría y la gracia de establecer límites en casa para bendecir a los nuestros, para cuidar nuestro corazón y cuidar el corazón de los que amamos. Te pido en el nombre de Jesús que nos perdones por creer que todas las cosas se van a solucionar sin hacer nada. Y hoy, Señor, te pido en el nombre de Jesús que se genere dentro de nosotros una responsabilidad de hacer algo a favor de nuestra familia. Ayúdanos a establecer límites saludables en casa. Ayúdanos a establecer un límite si hemos sido dañados, si hemos sido perjudicados y si nuestro corazón ha sido lastimado. Ayúdanos a establecer un límite como el de José, donde con cuidado podemos relacionarnos con nuestra familia, pero sin todavía abrir completamente nuestro corazón y generando el espacio para el arrepentimiento, Señor, y la restauración. Sana nuestros corazones, te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos también, Señor, a estar comprometidos con nuestro propósito, con nuestro diseño
para lo que fuimos llamados y que nada ni nadie nos distraiga de eso. Ayúdanos a no ceder a la presión familiar, y si el día de mañana están atacándonos porque venimos a la iglesia, porque servimos a la iglesia, ayúdanos, Señor, que con sabiduría y gracia podamos decirles: yo he decidido servir a Dios. Ayúdanos a honrar a nuestra familia de esa manera. También, Padre, te pido en el nombre de Jesús que nos des el coraje y la valentía de hablar la verdad, pero hablarla con amor, para sanar a la casa, para hablar lo que se debe de hablar, para traer sanidad a los corazones y restauración a la vida, Señor, a nuestra vida, reconociendo cómo está nuestra vida. Ayúdanos a hablar con verdad, Señor, con gracia y con amor. Y también te pido, Señor, que nos ayudes a priorizar lo verdaderamente importante, que son nuestra familia. Enséñanos, Señor, a qué decirle no, a qué decirle hasta aquí llegaste, a qué decirle ya no más. Ayúdanos a decirle que no a nuestra agenda para darle importancia a lo que tú nos has entregado, que es nuestra familia. Y Padre, yo bendigo a cada una de las familias que están en este lugar, y sé, Señor, que a partir de toda esta serie que vimos de Mi Lugar Seguro, yo sé que todas las familias de Monte Sión han sido bendecidas. Ayúdanos a aplicar tu sabiduría y tu verdad para experimentar el resultado de tus promesas. Somos bendecidos en Cristo Jesús. Amén.